de vuelta con más de la edición estelar de Next Noticias y seguimos analizando este fallo por parte de la Corte Suprema de Justicia que determina que las licencias con sueldo de ciertas autoridades y funcionarios pues son inconstitucionales. Para hablar de este tema se encuentra ya con nosotros el abogado Alfonso Fraguela. ¿Cómo está? Bienvenido a Next Noticias. Muy buenas noches, Madeleine. Un verdadero placer tener la oportunidad de compartir con tu fina audiencia. Señor Fraguela, empecemos con sus impresiones. ¿Qué le parece este fallo por parte de la Corte? Mira, yo siento que el fallo de la Corte ha venido a confirmar lo que establece la Constitución política. Creo que está en claro apego a la misma. Marca un profundo precedente, ya que anteriormente las críticas que han recibido estos funcionarios que obviamente recibían vamos a decir, este sueldo sin trabajarlo, obviamente había generado ese malestar ante la comunidad. Yo creo que el hecho de haber presentado una acción de inconstitucionalidad contra ciertos artículos de la ley 37 y de la ley que es modificada por la ley 66 y que obviamente alcanza en este caso a los representantes y sus suplentes, al igual que a los alcaldes y los vicealcaldes, marca una nueva dinámica dentro de la Administración de Justicia con un fallo de esta magnitud. Señor Fraguela, ahora, ¿qué debe ocurrir luego de este fallo? Hay que esperar que estén firme. ¿Y cómo sería entonces el pago? ¿Se elimina por parte de la Contraloría? ¿Habría algún proceso que se debería llevar luego de este fallo? Bueno, en el día de hoy apareció publicado el edicto 444 de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, con fecha 11 de abril, es decir, el día de hoy a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, corrijo. En el mismo, como bien señalado, se hace público la decisión de la Corte Suprema de Justicia en pleno, quien pues de manera unánime ha considerado que los artículos 72 y 83 de la ley 37 del 2009 son inconstitucionales en la frase o en las palabras con sueldo. Obviamente, frente a un fallo de esta magnitud por parte de la Corte Suprema de Justicia, el cual debe ser remitido, en todo caso, a la Contraloría General de la República, el Contralor deberá efectuar las observaciones y las anotaciones pertinentes a fin de que todos esos sueldos definitivamente se han suspendido y en consecuencia manda un claro mensaje a la opinión pública. El que desea ser un servidor público electo por un proceso de elecciones, entonces pues obviamente devengará un solo salario en base a ese trabajo. Claro, sí, evidentemente, y es importante destacar algunos aspectos que habla este fallo en cuestión, y es que el tema de la dualidad, es decir, que la jornada de trabajo, el tiempo destinado para trabajar para el Estado es puntual y está determinado. Sin embargo, se establecen ciertas excepciones, como es cuando una persona desarrolla o enseña en las universidades del país o da clases en las universidades del país, los cuales pues sí, obviamente se le permitiría devengar un segundo salario. Pero evidentemente respetando lo que es la jornada laboral, que es lo que contempla precisamente este fallo, en las páginas, en la página número 19, 20 y 21 del fallo en cuestión. Ahora, esto no es retroactivo. Esto tendríamos entonces que esperar que el Contralor hiciera pues todo el trabajo necesario para empezar a partir de cuando él pueda hacer la cancelación de los pagos. Lo que debe ocurrir es, una vez se define este edicto, se le debe compulsar copia a la Contraloría. Ya obviamente los medios de comunicación han hecho eco de esta decisión, lo cual pues nos hace suponer que en el próximo pago que deban devengar estos funcionarios, pues no lo recibirán porque evidentemente ya hay un fallo en firme de la Corte Suprema de Justicia. El no cumplir ese fallo traería unas consecuencias de un desacato y obviamente no creo que el Contralor General de la República se quiera ver inmerso en un problema de esa magnitud para tratar de solucionarle quizás o aliviar este último pago, por decirlo de alguna manera, a los representantes, sus suplentes, a los alcaldes y vicealcaldes. Claro, ahora, abogado, hay un proyecto de ley que tiene que ver con descentralización que se encuentra en la Asamblea Nacional que tenía también, pues, revivía el tema de las licencias con sueldo.
Ya con este fallo por parte de la Corte se tendría que eliminar entonces de esta ley, de este Ya proyecto no, de ley. yo siento que con un fallo de esta magnitud el presidente no va a proceder a sancionar una ley de esta magnitud porque evidentemente lo dejaría prácticamente expuesto ante la opinión pública. Con un fallo de esta magnitud y toda actuación que pretenda, vamos a decir, revivir una figura que ha sido emitida por parte de la Corte Suprema de Justicia, donde señala que es inconstitucional, cabría o se enmarcaría precisamente en lo que menciona este fallo del 14 de marzo del 2022, cuando cita un artículo puntual de la Constitución Política, que es uno de los aspectos que destacó el procurador de la Administración, donde señala que los diputados o en la Asamblea no se pueden ir a aprobar leyes que vayan en contra del espíritu de la Constitución Política, y este es el caso puntual. Ya evidentemente la Corte ha señalado que es la facultad constitucionalmente para interpretar la Constitución, ha señalado que es inconstitucional la frase con sueldo. Lo único que permitiría sería quitar esa frase del proyecto este en cuestión al cual usted hace alusión, y que evidentemente tendría derecho a licencia, punto. Y evidentemente no tendrá ningún tipo de contraprestación económica por los servicios que ellos vayan a tener, o una remuneración exactamente. Claro, señor Fraguela, y precisamente quería terminar pues la entrevista con ese tema. Usted sabe que cuando se habla de un fallo, normalmente se podría buscar una manera de buscarle el revés u otra forma para seguir cometiendo pues los actos que se han estado haciendo. ¿Hay alguna manera de incluir en una ley algún tipo de remuneración hasta hacia esas autoridades sin incluir la palabra sueldo y que puedan estar recibiendo un doble salario de la misma manera? Mire, lo que aquí podría ocurrir sería que la Contraloría General de la República permitiera algún tipo de, digamos, dieta o algún tipo de situación que sería lo que ante los ojos de la opinión pública no representaría un doble sueldo. Sin embargo, evidentemente sería una concepción disfrazada para tratar de solapar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que evidentemente señaló que es inconstitucional. Yo creo que en estos momentos cualquier tipo de actuación que vaya encaminada a ese menester traería consigo el repudio de la ciudadanía, porque evidentemente se nota que se está tratando de proteger a los representantes, a sus suplentes, a los alcaldes y vicealcaldes, cuando una Corte Suprema de Justicia en pleno ha manifestado que es inconstitucional la frase con sueldo en el caso de la licencia, de acuerdo al artículo 72 y 83 de la Ley 37 del 2009. Claro. Señor Fraguela, gracias por acompañarnos hoy en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Usted también, muy amable. El abogado Alfonso Fraguela dándonos sus impresiones y análisis acerca de este fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia acerca de estos dobles sueldos, estas licencias con sueldos que tenían pues ciertas autoridades de nuestro país.